Sí, se escucha, se escucha. Afganistán, Kabul. ¿Qué pasó? Ni idea, profe, pero escuché algo. ¿Qué escuchaste? No sé, como que había una guerra fría, no sé, algo de eso. Una guerra fría. Sí, o no sé si era bien de ese tema, pero algo así. Bien. Tomaron el poder otras personas, otra agrupación que tienen otro tipo de pensamientos, puntualmente. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Alguien que comente algo más? ¿Se acuerdan del caso de Cuba hace un mes y medio, un mes? La protesta, ¿recuerdan? Un mes atrás, aproximadamente, se hablaba mucho de Cuba, de las protestas, el régimen. ¿No vieron nada de eso? ¿No escucharon nada? Bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? Esperen, lo comparto. ¿Qué vamos a ver hoy? Sector externo. Y dentro del sector externo, puntualmente lo que vamos a ver es balanza de pagos. ¿Sí? La balanza de pagos es un registro estadístico que permite ver si entraron más divisas al país de las que salieron o si salieron más divisas de las que entraron. ¿Sí? Cuando hablamos de divisas, hablamos de moneda extranjera, de circulación legal. ¿Sí? La más común es el dólar, euro, después tenemos otra como el peso uruguayo, reales, yenes. ¿Sí? Eso. Tienen que... Comercio internacional. Comercio internacional es la interacción, la transacción de bienes, la prestación de servicios entre residentes de distintos países. ¿Sí? El intercambio de bienes, servicios, ¿sí? Transacciones entre residentes de distintos países. ¿Sí? ¿Por qué piensan que se da este comercio internacional? ¿Sí? ¿Por qué un país o residentes de un país o habitantes de un país tienen que interactuar o tienen que transar con residentes de otros países? ¿Por qué piensan que se da esto? Esto generalmente se da cuando, ¿sí? Por dos motivos. Cuando no cuento con los recursos necesarios para la producción de un bien, ¿sí? Cuando, si bien yo tengo los conocimientos, sé cómo hacerlo, pero no tengo los recursos para poder fabricar un determinado bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acudir al sector externo del resto de los países para adquirir esos recursos y poder realizar, o sea, adquirir esos recursos y poder realizar el producto, el bien que deseo producir. Y la otra causa por la cual se da el comercio internacional es cuando no tengo los conocimientos suficientes, cuando no tengo el know-how, digamos, no sé cómo hacer un determinado producto, no sé cómo prestar un determinado servicio, entonces interactúo, transo con residente del exterior, ¿sí? Con un residente del exterior para obtener esos bienes los cuales yo no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, ¿qué hizo? Vino con un paquete de beneficios impositivos en los cuales a las grandes empresas, digamos las multinacionales, les permitía radicarse en el país, en Japón, ¿sí? Le daba beneficios impositivos importantes, ¿sí? No pagaban impuestos por tanto tiempo, les permitían girar sus utilidades en el país a su casa matriz, le permitían poner los funcionarios, los cargos altos en cada una de estas empresas, que sean de la procedencia que ellos quieren, pero con la condición de que le exigían que
tanto los operarios como los mandos medios sean de nacionalidad japonesa. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Una capacitación indirecta, una capacitación gratuita, o mejor dicho, una capacitación rentada. Entonces, de esa forma, el país que hizo fue capacitando rentadamente, una capacitación paga, a sus ciudadanos en la producción de otro tipo de productos que no estaban haciendo. ¿Sí? Hasta ese momento, Japón que hacía agricultura, básicamente. Con eso, lograron que migrar parte de la capacidad de los recursos humanos de la agricultura a la producción industrial. Y bueno, hoy Japón es una potencia en base o por haber tomado ese tipo de decisión en su momento. ¿Alguien fue a Cuba alguna vez? ¿Conoce Cuba? ¿Vio Cuba por fotos? ¿Sí? Cuba. ¿Cuál fue la queja hace un mes y medio atrás? ¿Sí? Que no tenía recursos, que no había alimentos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando vos no interactúas con el resto de los países, ¿sí? Vos te limitás únicamente a interactuar entre los residentes del país. ¿Sí? Y si vos no tenés los conocimientos para la producción de determinados bienes, ese bien no lo va a tener nunca. Si vos no tenés los recursos para la fabricación de ese determinado bien, ese bien no lo va a tener nunca. ¿Sí? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Qué tipo de autos encontramos en Cuba? Son autos que ingresaron hasta 1955-1960, que es cuando da inicio la Revolución Cubana. Tenés casos puntuales en los cuales hay autos más nuevos, más modernos, pero la mayoría son autos que ingresaron hasta 1955, 1960. ¿Por qué? Se cortó las relaciones con el exterior, entonces, como no tenés conocimiento y no tenés recursos para fabricar esos productos, te quedás con lo que tenés hasta ese momento. Bien, una economía abierta es aquella que mantiene relaciones, ¿sí? No solamente económicas, sino tipo sociales, políticas y culturales con el resto de los países. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Afganistán con todo esto? ¿Sí? Si no tenés interacción, si no tenés vínculo, y te van a empezar a cerrar y vas a empezar a tener malas relaciones y tanto económica, tanto la disminución de las relaciones económicas, culturales, sociales, hace que el nivel de vida de esos habitantes disminuya. O sea, no se van, es muy difícil que se potencien por no interactuar con el resto del mundo, sino que el nivel de vida empieza a bajar. La balanza de pagos, ¿sí? Es el registro estadístico que habíamos dicho recién, que registra todas las actividades, todas las operaciones que generan algún ingreso o alguna salida de divisas al país. ¿Sí? El objetivo final de la balanza de pagos es decirme si entraron más divisas de las que salieron o si salieron más divisas de las que entraron. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es, en base a ese resultado, en el cual si ingresaron más divisas o salieron más divisas, es ver qué hago con lo que ingresó de más o cómo cubro lo que salió de más. ¿Sí? Como transacción, decimos que un acto contractual por medio del cual se transfiere los derechos de propiedad. ¿Sí? Yo tengo una patente, transfiero ese derecho de propiedad para que otro lo explote. A ver, ¿todos podemos dedicarnos a fabricar una gaseosa y ponerle como nombre Coca-Cola? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay una disposición, hay una marca registrada a través de una empresa que esa marca, llamada Coca-Cola o similar, solamente puede ser explotada por una determinada empresa. ¿Sí? ¿Qué pasaría si todos explotáramos esa marca? Nosotros estaríamos engañando a la gente y le estaríamos quitando mercado o ventas al verdadero titular de esa marca. Entonces, de esta forma, con esta registración de la marca o de la patente, solamente una empresa puede desarrollarla o la puede desarrollar también a quien le ceda esos derechos el titular de la marca. También como transacción de la prestación de servicios
y la venta de un bien, o mejor dicho, la transferencia de los derechos sobre un activo, que puede ser un bien mueble o inmueble. Según el FMI, ¿sí?, que lo vamos a ver la semana que viene, que es el FMI, el Fondo Monetario Internacional, como transacciones contempla lo que es la compra-venta de bienes, el trueque, intercambio de partidas financieras y las donaciones. La balanza de pagos, perdón, residente, se considera residente aquella persona que independientemente de la nacionalidad tiene su centro de actividad en el país. ¿Sí? Independientemente de la nacionalidad tiene su centro de actividad o de interés en el país. ¿Sí? El ejemplo más práctico, más sencillo para entenderlo esto es el chino que pone el súper a la vuelta de tu casa. ¿Sí? Esta persona es una persona de nacionalidad extranjera, pero ¿qué pasa? Tiene su centro de actividad en el país. O sea, tiene su negocio, en este caso, a la vuelta de tu casa. ¿Sí? Una vez definido qué personas son residentes de un país y qué personas son residentes del exterior, ¿sí?, la balanza de pagos va a terminar registrando las transacciones, las operaciones entre residentes de un país y un residente del exterior. ¿Sí? Balanza de pagos registra las operaciones entre residentes de un país y residentes del exterior. ¿Sí? Entonces, el chino que tiene el supermercado a la vuelta de tu casa, cuando le compran los proveedores, que generalmente son de la ciudad o a pocos metros de distancia, o dentro del país, esas transacciones, ese pago que hace el chino a sus proveedores del supermercado, no se registran porque estamos hablando de residentes del mismo país. Ahora, cuando el chino le vende, o te vende a vos que vas a comprar al supermercado, vos le pagás, esa operación tampoco se registra, porque estamos hablando de personas que son residentes del mismo país. ¿Sí? Ahora, cuando el chino le manda dinero a su familiar que está en el exterior, que está en China, ¿sí?, le manda divisas, esa operación sí se registra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un residente argentino con un residente chino, en este caso puntual. ¿Sí? Por más que sean los dos de la misma nacionalidad, estamos hablando de residentes de distintos países. ¿Sí? Entonces, puntualmente, la balanza de pago lo que va a registrar es las transacciones entre residentes de distintos países. Nosotros podemos tener, entonces, argentinos que la mayoría van a estar radicados en el país, están viviendo en el país, y la minoría se fue a vivir al exterior. ¿Sí? La suma de todo eso se va a denominar los factores nacionales. Por otro lado, vamos a tener los factores externos, digamos, todas aquellas personas de nacionalidad extranjera, ¿sí?, que una pequeña partecita va a estar radicada en el país, y otra pequeña, y la mayor parte, va a estar radicada en el exterior. ¿Sí? Para nosotros determinar lo que es el Producto Interno, la producción interna, vamos a sumar los argentinos radicados en el país, más los extranjeros que están radicados en el país. Ahora, si queremos determinar lo que es el Producto Nacional, a este Producto Interno le vamos a tener que restar, ¿sí?, la producción, lo generado por los extranjeros radicados en el país, y le vamos a tener que sumar los argentinos radicados en el exterior. ¿Quién es el encargado de registrar en la balanza de pagos? Bueno, es la autoridad máxima de cada país, y en el caso de Argentina es el Banco Central. ¿Sí? ¿Qué es el Banco Central? ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Yo puedo puedo hacer un depósito en el Banco Central? ¿Puedo armar un plazo fijo en el Banco Central? ¿O tengo que ir a los bancos de plaza que son los que operan en cada ciudad? No. Yo al Banco Central no puedo tener tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque el Banco Central es un organismo contralor, ¿sí?, que controla lo que hacen el resto de los bancos, le fija las pautas a través de la ley de entidades financieras para que las regule y las controla. ¿Sí? Está encargado de la autoridad monetaria, es la única entidad autorizada a emitir dinero. ¿Sí? Está encargado del control cambiario, ¿sí?, de la situación cambiaria, o sea, controla la entrada y la salida de divisas, ¿sí?, y las diferencias, cómo se cubren o a dónde se destinan.
Entonces, bueno, el encargado de registrar la balanza de pago es el Banco Central. La balanza de pago tiene tres características fundamentales, ¿sí? La primera característica es que tiene que estar valuada en dólares, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar valuada en dólares? Para que sea fácilmente comparativa una balanza de pagos de un país con otro, ¿sí? Porque sería muy difícil comparar la balanza de pagos de Argentina en pesos con la balanza de pagos de Brasil en reales, con la balanza de pagos de Estados Unidos en dólares, con la balanza de pagos de Italia en euros, ¿sí? Tenemos que unificar todo en una moneda de circulación legal internacional, reconocida como el dólar, entonces esa forma es más fácilmente comparativa. ¿Para qué? Con el objetivo que para saber de qué país, o sea, en las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países, cuál tiene una mayor participación sobre la otra, ¿sí? Después tenemos una estructura vertical compuesta de tres columnas, la columna del debe, del haber y del saldo, ¿sí? La columna del debe yo voy a registrar todas aquellas operaciones que ingresan divisas al país, ¿sí? Todas aquellas operaciones que ingresan divisas al país, ¿sí? Un ejemplo más fácil, más práctico es las exportaciones. Las exportaciones es una compra-venta, ¿sí?, entre un residente del país que le vende a un residente del exterior. ¿Qué pasa? Cuando un residente del país le vende a un residente del exterior, el residente del exterior le envía el pago, pero se le envía el pago en moneda extranjera. Que después el Banco Central te otorgue peso y no te dé los dólares, es otra cuestión, ¿sí? El residente del exterior te envía los dólares, ¿sí? Entonces termina haciendo que ingresen divisas al país, ¿sí? Entonces en ese caso puntual se va a registrar en la columna del debe. Viene un extranjero, viene un italiano a vacacionar, a conocer Argentina, va a introducir divisas, moneda extranjera al país, ¿sí? Viene un español, compra un departamento en la ciudad de Buenos Aires, también está introduciendo divisas al país, ¿sí? Son algunos ejemplos de ingreso de divisas al país. La otra columna, la columna del haber, tenemos todas aquellas operaciones que van a registrar salidas de divisas al país, o sea, cuando salen divisas del país hacia el exterior, ¿sí? Una importación, ¿sí?, es la compra de un residente argentino a un residente del exterior, ¿sí? El residente argentino, si bien termina pagando, vamos a suponer, la operación en pesos, el Banco Central debe girar la moneda extranjera al exterior, ¿sí? Entonces, lo que termina ocasionando es una salida de divisas al país. Una salida de divisas del país. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones a un país del exterior, por ejemplo Brasil, que vamos con la moneda extranjera, los dólares, los reales, o bien vamos vamos con la tarjeta de crédito y después tenemos que pagar resumen, también lo que terminamos haciendo es una salida de divisas del país, ¿sí? Y la columna del saldo es una columna de la diferencia entre el debe y el haber, ¿sí?, que te termina diciendo netamente si hubo más ingreso o más salida de divisas en ese tipo de actividad puntual. La otra estructura es la estructura horizontal, que acá te agrupa cada actividad en base a cada tipo de actividades, ¿sí? Esto te va a determinar cuáles son los motivos del pago y te va a dar una idea del volumen del mismo. La cuenta corriente comprende todas aquellas operaciones de bienes y servicios, ¿sí? Cuando hay una transacción de bienes y servicios entre el residente de un país y el residente del exterior, ¿sí? La cuenta capital son movimientos capitales compensatorios, son colocaciones de dineros, inversiones directas, inversiones financieras, traslado de dinero de un lado al otro, ¿sí? Errores y omisiones, una cuenta que se utiliza para unificar los distintos criterios de evaluación, básicamente es para unificar criterios de medición. Y de resultado de estas tres, yo voy a tener una cuenta de resultado, que es la cuenta pagos internacionales, ¿sí?, que me va a dar primero el resultado de la balanza de pagos, ¿sí? Y después me va a decir
a dónde va a parar ese resultado positivo, si es que positivo, o bien me va a decir cómo se cubre ese resultado negativo. ¿Sí? Entonces, dentro de la cuenta corriente tenemos la balanza comercial, ¿sí? Que muchas veces se confunde lo que es la balanza comercial con la balanza de pagos. ¿Sí? Tengan en cuenta que la balanza comercial es una pequeña parte de toda la balanza de pagos. La balanza comercial tenemos la compra-venta de bienes. ¿Sí? Compra-venta de bienes. Exportación de bienes, importación de bienes. ¿Sí? Las exportaciones de bienes me van a generar un ingreso de divisas al país. O sea, todas las exportaciones de bienes se van a registrar dentro de la columna del debe, porque me van a estar ingresando divisas al país. Caso contrario son las importaciones, cuando un residente del país le compra a un residente del exterior. ¿Se acuerdan? Hace una época que muchos, para no decir todos, terminaban comprando alguna que otra chuchería, algún que otro producto a China, a través de la tarjeta de crédito. Y bueno, esa compra es una importación porque compramos como residentes argentinos a un residente del exterior, entonces mandábamos divisas al exterior. Por otro lado tenemos, aparte de la balanza comercial, tenemos la balanza de servicios, que acá se registran todas las operaciones de servicios. Tenemos por un lado los servicios reales y por otro lado los financieros. Dentro de los servicios reales son servicios comunes, como el transporte, el seguro, el turismo, ¿sí? Ingresos por trabajo, comunicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, me voy de vacaciones a Brasil, te pago el hotel de Río de Janeiro donde me hospedo, ese pago significa que yo estoy sacando divisas de Argentina y las estoy depositando en Brasil. Entonces eso se registra dentro de la balanza de servicios, dentro de la columna del haber, porque están saliendo divisas. Me compro una caipirina en la playa, también salen divisas del país, ingresan divisas en el exterior. También va en la columna del haber. Aparte de los servicios reales, tenemos los financieros, que se vienen en tres. ¿Sí? Las rentas de inversión son los resultados por colocaciones de dinero, digamos, por colocación de dinero, no, por inversión de una empresa en otro país. ¿Sí? Toda esa ganancia, toda esa utilidad que genera el otro país y se manda a la casa central o se envía a la casa central, se registra en lo que es la balanza de servicios, dentro de la parte de servicios financieros. Los servicios de crédito son los intereses que se pagan por los préstamos que recibió el país en periodos anteriores. ¿Sí? Un préstamo, ¿cómo funciona? Yo voy, o sea, lo más común, un préstamo para una persona física, yo voy a un banco, el banco me otorga una suma de dinero y me dice, bueno, periódicamente vos me tenés que devolver una cuota, ¿sí? Que esa cuota está compuesta por una parte que es el interés, que es el precio que yo tengo que pagar por no tener el dinero en ese momento, y la otra parte es la devolución parcial del capital que a mí me prestaron. Bueno, dicho sea esto, los servicios de crédito es la parte del interés que el país está pagando, ¿sí? Periódicamente por haber pedido préstamo en periodos anteriores. ¿Sí? Y las regalías de derecho de licencia es el pago por el uso de marcas y patentes que realizan una persona, por lo cual no es titular de esa marca o de esa patente, pero está pagando un precio por usarlas. Por último, dentro de la cuenta corriente tenemos la balanza de transferencias. ¿Sí? Que la balanza de transferencia es básicamente una transferencia de dinero sin contrapartida. O sea, es un movimiento unilateral, ¿sí? Un residente de un país le manda dinero a un residente del exterior y no hay una contrapartida. O sea, por ejemplo, yo tengo mi hijo que vive en Italia y le mando dinero, significa que estoy sacando divisas del país a Argentina y lo estoy mandando a Italia. ¿Sí? Esa operación se registra en la balanza de transferencias, por más que seamos dos personas de la misma nacionalidad, pero estamos hablando de personas que son de distintas residencias. La cuenta capital tenemos colocaciones o movimiento de dinero a corto o largo plazo. ¿Sí? El corto o largo plazo te lo va a depender si es hasta un año de colocación o a más de un año. Y después tenemos las inversiones que realizan las personas o residentes de un país en otros,
que pueden ser inversiones directas, que es la compra, la inversión directa en bienes muebles o inmuebles de un residente de un país en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, alguno de nosotros compra un departamento en Punta del Este, ¿sí? Significa que obtenemos la titularidad de un bien que está en otro país y por ello tenemos que pagar un precio. Ese precio lo pagamos en moneda extranjera, en divisa, entonces estamos sacando divisas de un país hacia otro. Y la inversión en cartera tiene que ver con las colocaciones o las adquisiciones de activos financieros. ¿Sí? Activos financieros son títulos de estados nacionales, acciones, bonos, ¿sí? Fondos comunes de inversión, que cotizan en bolsas que operan en otros países. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a comprar acciones que operan en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Significa que yo estoy adquiriendo ese tipo de acciones en la bolsa de Nueva York. Tengo que pagar un precio, ese precio es en divisas, entonces estoy sacando divisas de Argentina hacia Estados Unidos por la compra de esas acciones. Por último, dentro de la cuenta capital tenemos lo que es la amortización del crédito, que es las devoluciones, o sea, dentro de las cuotas de cada préstamo, es la parte de la devolución del dinero que me prestaron en periodos anteriores. Errores y omisiones decimos que es una cuenta de resultados, ¿sí? Y pago internacional es cómo, perdón, pago internacional es cómo se cubre si es un saldo negativo o a dónde va a parar si es un saldo positivo, ¿sí? Pago internacional generalmente son dos tipos de movimientos o dos posibles destinos. Las reservas internacionales, ¿qué es? El stock que tiene de moneda extranjera, ¿sí? El Banco Central a un determinado momento, y los movimientos de capitales compensatorios, que es la obtención de préstamos al exterior o la cesión de préstamos a residentes del exterior o a países del exterior. Entonces, las tres primeras cuentas son las cuentas que determinan el resultado, ¿sí? Y pago internacional te va a decir cuánto es el resultado y cómo se cubre o a dónde se destina el monto. O a qué se destina el monto. Ese resultado de la balanza de pagos puede ser deficitario o superavitario, ¿sí? Va a ser deficitario cuando salen más divisas del país de las que ingresan en ese periodo, ¿sí? Va a ser superavitario cuando ingresan más divisas al país de las que salen, ¿sí? Si hay un saldo deficitario, significa que salieron más divisas de las que ingresaron. Entonces, yo lo voy a poder cubrir como reservas internacionales, o sea, el stock que tengo de moneda extranjera en el Banco Central. Últimamente se habla mucho del stock que tiene el Banco Central a cada fecha, a cada momento. Movimiento de capitales compensatorios, o sea, es endeudarme, ¿sí?, con extranjeros para obtener los fondos para seguir cubriendo esa diferencia. Y la otra opción es una combinación de las dos primeras. ¿Qué pasa cuando yo tengo un déficit permanente? O sea, cuando periódicamente siempre tengo un saldo deficitario y por ende no uso o no tengo más para usar la reserva internacional, entonces tengo que acudir a lo que son los préstamos, ¿sí? Significa que yo cada vez, o periódicamente, voy a deber cada vez más. ¿Y cuál es la traba de esto? Que si yo cada vez debo más, ¿sí?, es muy probable que en algún momento se vaya a cortar la obtención de préstamos, ¿sí? Ustedes imagínense, cualquier persona de nosotros que quiera acceder a un crédito, lo primero que tenemos que hacer es presentar una serie de documentación al banco en el cual nos va a dar el préstamo, y ese banco lo primero que va a hacer es ver dos situaciones. ¿Qué nivel de deuda tiene esa persona en ese momento? ¿Sí? ¿Y cuál es la capacidad de pago de ese compromiso? ¿Sí? Entonces, si el banco te ve y ve que vos tenés una deuda importante, ya afrontada, ya asumida, es más complicado que vos pagues la cuota que aquella persona que no debe nada, ¿sí? Entonces, si yo acudo al déficit permanente y cada vez me endeudo cada vez más, va a llegar un punto en el cual los intereses de la deuda, ¿sí?, el precio que tengo que pagar por esa deuda, va a ser tan grande que ni siquiera va a poder ser cubierto por el saldo positivo de la balanza comercial, que es
la generación genuina de recursos para afrontar esa deuda. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en mi caso particular, si yo cada vez me endeudo cada vez más porque mi ingreso no me alcanza para cubrir mis gastos periódicos, entonces cada vez acudo más al préstamo, y en cada uno de esos préstamos se van generando intereses, ¿sí? Va a llegar un punto en el cual mi ingreso periódico no me va a alcanzar para cubrir todo el interés generado. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si mi ingreso no me alcanza para pagar ni siquiera el interés, la deuda se va a hacer cada vez más grande. ¿Por qué? Pues se va a generar intereses sobre el capital que nunca pagué, y a su vez se va a generar intereses sobre intereses que nunca, que no pude cubrir. Entonces, bueno, eso, visto como una persona física, llevado al gobierno, hace que la deuda se haga cada vez más grande. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Refinanciar la deuda con acreedores o bien decretar la cesación de pagos. ¿Sí? ¿Y cuál era más conveniente? ¿Refinanciar deuda con, con mis acreedores o declararme en cesación de pago? O sea, decir, no le pago a nadie. Económicamente, si vos decís que no le va a pagar a nadie, significa que nadie más te va a prestar un peso, o sea, $1. O sea, te declarás rebelde, entonces no tenés una credibilidad. Ahora, si vos refinanciás la deuda, decís, mira, esta deuda yo la puedo pagar de esta forma, estás mostrando ciertamente voluntad de pago. ¿Sí? Bien, eso del lado de la mirada del deudor. Si yo lo miro de la mirada del acreedor, el que tiene el derecho a cobrar una deuda, ¿sí? Si a mí mi deudor me dice, mira, no le pago a nadie, es más complicado va a ser más complicado cobrar que venga mi deudor y me diga, mira, vos me prestaste 100 pesos en ese momento, hoy con todos los intereses es 1000, ¿sí? Yo no te puedo pagar 1000 pesos, pero te puedo pagar 300, 400 pesos. O sea, me está demostrando una voluntad de pago y de esa forma yo digo, bueno, sí, bueno, si a no cobrar nada y recuperar el capital más un interés, y prefiero aceptar esa reestructuración o refinanciación de la deuda si no es tan, si no es tan mala, si no es tan negativa. Cuando tenemos un superávit en balance de pago significa que ingresan más divisas de las que salen, entonces puedo incrementar las reservas internacionales, puedo saldar deuda de periodos anteriores, o bien puedo realizar inversiones económicas. Y eso por aquí. Ahí en el grupo de WhatsApp, vuelvo acá porque tiene que ver con el grupo de WhatsApp. Yo le puse 3 temas para ver, para que vaya investigando para la semana que viene. Uno de ellos es la reestructuración de la deuda del año 2005, o sea, tienen que entrar a investigar en qué consistió esa reestructuración de la deuda, cuánto era el monto, ¿sí? ¿Cuál fue la propuesta que hizo el gobierno para refinanciar la deuda? ¿Sí? ¿Y cuál fue el nivel de aceptación? ¿Sí? O sea, ¿cuántos acreedores dijeron yo acepto y cuántos dijeron que no? ¿Qué porcentaje? Después, fondos buitres, ¿sí? ¿Qué son los fondos buitres? ¿Cómo se originan? ¿Cuál es la forma de pensar de un fondo buitre? ¿Sí? ¿O por qué se dice fondo buitre? ¿Y qué pasó con la reestructuración de la deuda y los fondos buitres? Por último, la cláusula Rufo, ¿sí? Que del resto de los países capaz que no la conozcan, pero en Argentina sí, porque es un tema que se habló mucho. La cláusula Rufo es una cláusula que fue importante al momento de pagarle los fondos buitres, o tratar de pagarle los fondos buitres. ¿Sí? Bueno, esos son los temas que ustedes tendrían que investigar para la semana que viene. Por último, la balanza de pagos, ¿sí?
la balanza de pagos, nosotros podemos ver la información de las relaciones extranjeras del sector externo de Argentina con el resto del mundo a través de la información que presenta el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Y acá te muestra, entre otras cosas, por ejemplo, acá te muestra de todas las exportaciones, cómo están compuestas las exportaciones totales o en qué tipo de grupo se divide, qué tipo de segmentos se dividen las exportaciones del país. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los productos primarios, que representa un 30% de las exportaciones. Después tenemos los productos manufacturados de origen agropecuario, o sea, son productos que se extraen de la naturaleza y tienen algún pequeño proceso de transformación, de producción. Esto representa el 40% de las exportaciones. Y después tenemos los productos manufacturados de origen industrial, ya tiene un mayor valor agregado. Y la diferencia, ese 6% que falta, es las exportaciones de combustible y energía. ¿Sí? Cuando hablamos de los distintos sectores, los cuales se puede diferenciar lo que es el PBI, la renta nacional de un país, hablábamos de los tres sectores, que era el primario, secundario y el terciario. La primera sensación es decir que el sector que mayor participación tiene en el producto de un país es, o puntualmente en el producto de Argentina, es el sector primario. ¿Por qué? Porque se confunde entre la participación en el producto total y lo que es la participación en las exportaciones. ¿Sí? Las exportaciones argentinas dependen mucho del sector primario, pero el PBI argentino no depende del sector primario. ¿Sí? Por otro lado, si hablamos de las importaciones del país, fíjense que tiene una mayor participación lo que son los productos intermedios de capital, en contraste lo que son los agropecuarios, los del sector primario. Un 57% es importación de bienes de capital y bienes intermedios. ¿Qué más tenemos? Después tenemos los saldos, ¿sí? Los saldos bilaterales entre distintos países. ¿Sí? Por ejemplo, las relaciones externas entre Argentina y Brasil significa que tenemos este saldo negativo, significa que nosotros le compramos más a Brasil de lo que Brasil nos compra a nosotros. Comparado a Brasil, nosotros le compramos más a Paraguay de lo que nosotros le compramos a Paraguay, de lo que nosotros le vendemos a Paraguay. Por respecto a Uruguay, nosotros le vendemos más a Uruguay de lo que nos venden ellos. El mismo razonamiento con Venezuela. ¿Sí? Después, bueno, semana que viene vamos a hablar de lo que es el mercado común del sur, o Mercosur. Bolivia, ¿sí? Tenemos un saldo negativo, deficitario. ¿Por qué? Porque nosotros le compramos más a Bolivia de lo que nos compra Bolivia a nosotros. Esto tiene que ver puntualmente lo que es un recurso natural que es el gas. Y bueno, después podemos ir viendo con el resto de los países. Y lo último que le quiero mostrar, para no cansarlo hoy, es la balanza de pagos. Fíjense. Acá se expone el resultado de balanza de pagos por trimestre. Fíjense. El primer trimestre del 2021 tenemos la cuenta corriente, que tenemos un saldo superavitario, 690. ¿Sí? Esto está expresado en millones de dólares. Después tenemos la cuenta capital, ¿sí? También expresado en millones de dólares. La cuenta financiera, que es la cuenta de resultados, pagos internacionales. Y por último, tenemos errores y omisiones. ¿Sí?
Ya para la semana que viene le vamos a hacer un ejercicio de balance de pagos con algunos ejemplos para que sea más fácil de entenderlo, pero bueno, hoy optamos por dar lo que es la teoría y la semana que viene vemos lo que es la práctica de ello. ¿Alguna duda de esto? No, Mi profe. parte no, profe. ¿Cómo? No, mi parte no, profe. Bueno, yo por mi parte dejamos acá. Gastón la semana que viene le va a hacer un ejercicio práctico de balance de pagos, así lo entiende un poco mejor. Y Ok, vamos, ok. y vamos a ver, vamos a hablar un poco más de las relaciones internacionales y más que todo de la actualidad para que lo vayan entendiendo, ¿no? Si no hay dudas, si no hay consultas, preguntas, nos veremos la semana que viene. Búsquenle esta información que está en el grupo, ¿sí? Es como para tener una idea y seguir hablando del tema. Así que bueno, por mi parte, yo cortaría acá. Gastón. Sí, ok, de acuerdo. Si no, Carlen me va a tomar toda la cerveza. Si no. ¿Cómo? Carlen me va a tomar toda la cerveza, si no. No, bueno, entonces no, cortamos acá entonces. No hay problema. Bueno, gente, los dejo. Buen fin de semana. Noche, buen fin de semana, que descansen. Que anden bien. Chao, Chau, profe, chau. Chao, buen hasta fin de- luego. Chao, buen fin de Chau. semana.